Problematiza conflictos de la práctica médica y la bioética. Reconoce la importancia de la relación inseparable de la práctica médica y bioética. Tras identificar las características de la bioética y analizar su importancia para el bien de la humanidad y revisar los avances científico-tecnológicos que han incidido en la práctica médica, valorando las consecuencias positivas y negativas de su aplicación en distintas situaciones que pueden surgir en un paciente, reflexionando sobre las consecuencias de tomar decisiones trascendentes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Visitando Realidades. Hoy vamos a discutir algunas de las problemáticas que incluye la bioética. Por ejemplo, la eutanasia, el aborto o los transgénicos. ¿Pero sabes qué es la bioética? Acompáñanos en la siguiente media hora donde reflexionaremos acerca de todas estas temáticas. La bioética es la respuesta a la necesidad de entender la forma en que la ciencia interactúa con la naturaleza y el hombre. La bioética es una interdisciplina, una conjunción de distintas disciplinas científicas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, desde la guía de la reflexión ética. Su espectro es muy amplio, es un conjunto de problemas que se derivan de nuestras intervenciones científicas y tecnológicas en el mundo de la vida. La bioética establece los parámetros y los principios que rigen las acciones del hombre ante el desarrollo científico y tecnológico, para asegurarse de que se respete la dignidad y la integridad del ser humano. Primeramente es la reflexión, ¿no? Es decir, el poner a reflexionar a los actores y a los involucrados en las prácticas tecnocientíficas sobre la vida, sobre los problemas éticos que derivan de esas intervenciones, ¿no? Y a partir de esa reflexión abierta, generar acuerdos y consensos para regular esas prácticas, para regular qué significa evitar los efectos más negativos y potenciar y distribuir mejor los efectos positivos. En el campo biomédico estrictamente se trata de daños biológicos corporales, ¿no? que son muy graves, y por tanto ahí la bioética busca proteger los derechos de las personas mediante regulaciones éticas, pero también jurídicas, que las sociedades pueden acordar y crear sistemas de regulación, ¿no? Los principios en los que se fundamenta la bioética para el buen desarrollo de la práctica médica son 4. Autonomía. Es la capacidad del ser humano para decidir sobre su propia vida. Beneficencia. Obliga al doctor a considerar todos los medios necesarios para generar un bien al paciente. No maleficencia. Es la prudencia del médico para no dañar voluntaria o involuntariamente al paciente y ayudarlo a afrontar la enfermedad, la vida y la muerte con dignidad. Justicia. Recae principalmente en el gobierno, en su capacidad para distribuir correctamente los recursos y la salud. En realidad, desde un punto de vista ético, se supone que la función del médico es el tratar de, en primer lugar, preservar la salud. En segundo lugar, curar, y cuando no se puede curar, aliviar, y desde luego siempre acompañar y apoyar al enfermo. Y en tercer lugar, evitar las muertes prematuras e innecesarias. Hay que distinguir entre la ética profesional, la determinada por la naturaleza de la actividad del médico, de los objetivos o principios morales de la ética general, la ética de la sociedad en general. Estas son dos cosas diferentes. Nosotros como profesionales de la medicina queremos cumplir con los objetivos de nuestra profesión. Si tenemos claros cuáles son estos objetivos, tenemos también muy claro qué es lo que es éticamente, moralmente aceptable dentro de nuestra profesión. Tanto los científicos como los médicos tienen la responsabilidad de proteger y respetar los derechos de las personas y de evitar los daños, reducir al máximo los riesgos y evitar los daños derivados de la intervención biomédica. El ser humano es la entidad que merece mayor respeto por encima de cualquier otra forma de ética, de norma, de moral o de ideología.
El ser humano posee libertad y autonomía para elegir cómo afrontar la vida, la enfermedad y la muerte. Si estas decisiones involucran a terceros, ya sea la familia o los médicos, pueden generarse conflictos, especialmente si tratan al individuo como un objeto y no como un ser con dignidad y conciencia. Saber cuándo terminar con la existencia de una persona es la problemática ética que enfrentamos con la eutanasia. A continuación, escucharemos diversas opiniones sobre la eutanasia. La palabra eutanasia está formada por dos raíces. La raíz eu, que quiere decir bien o bueno, y tanasios, que proviene de thanatos, que es muerte. En esencia quiere decir la muerte buena. Es el ejercicio de ciertos actos que procuran un límite a la vida de los individuos, generalmente cuando están en una posición de enfermedad terminal o de sufrimiento tan alto que es o se considera como un acto casi de piedad, procurarles los instrumentos necesarios para que pueda optar por limitar la vida. La eutanasia es el suprimirle la vida a una persona en su etapa terminal, ya sea por su edad, ya sea por una enfermedad o ya sea por sufrimiento. La eutanasia es la acción o la omisión para tener como resultado la muerte de una persona. De tal manera que la eutanasia podemos pensar que es una medida extrema que pide aquella gente que se siente totalmente abandonada. No se trata del bien morir como el simplemente quedarse dormido. Se trata de tomar una decisión que frente al dolor en la actualidad implica no sufrir más, ¿no? Y aplicar algún remedio para bien morir. En términos de dignidad de la persona y de justicia, también la eutanasia implica considerar cuáles son los actos que conllevan la procuración del mejor bien y la evasión del daño, en ese sentido físico o moral, de la persona en cuestión. Entonces, no necesariamente el sufrimiento como mal físico implica la exigencia del término de la vida. El problema ético consiste en si está justificado desde un punto de vista moral el contribuir a detener la vida de una persona cuando ésta así lo solicita o cuando, no estando en capacidad de hacerlo por estar inconsciente, sus familiares conocen su opinión y están de acuerdo en que esto ocurra. Las diferentes posturas éticas ante la eutanasia se originan principalmente de la manera en que definamos la dignidad humana. Básicamente, la dignidad de la persona también implica participar de las condiciones materiales que permiten un estado de bienestar en consecución de la vida. Por eso se habla también de dignidad de la persona unido a calidad de vida. Pero por otra parte, si por dignidad de la persona entendemos una integralidad más allá del estado de bienestar material, habría una exigencia de respeto al orden natural que conlleva su propia realidad de vida. La autonomía del ser humano, del respeto a su dignidad, definida por él, no por mí, por ninguna otra persona o ninguna otra tendencia. Es la persona que define su propia dignidad. ¿Hasta dónde es permitido, con exigencias de dignidad de la persona, manipular los medios que conllevan la limitación propia de la vida? Entonces, ¿cuáles son, más bien éticamente, las consideraciones que en eso nos lleva a la procuración de un bien real? Puede ser un bien en el sentido de que termina el sufrimiento, pero en eso está una manipulación en el sentido de intervención del orden natural de la vida. Por eso la eutanasia tiene límites éticos. No está tan claro, por tanto, cómo definir la dignidad de la persona en términos de calidad de vida. Y en eso se abren las distintas posturas a favor y en contra éticamente de la eutanasia. Somos de la postura de que una persona tiene que llegar, sí, a su etapa final. Cuando es necesario aplicar medicamentos como son incluso drogas para mitigar el dolor, hay que hacerlo, pero de ninguna manera suprimirle la vida. Hay que respetar al paciente porque es un ser humano que tiene sus propios deseos, sus propios intereses, su propia capacidad de aguante de la situación. Y cuando un individuo decide que la vida como la está viviendo es menos deseable que la muerte, hay que respetarlo.
y ayudarle en ese sentido. La Iglesia pide que se defienda la vida hasta lo posible y que se acepte la muerte también cuando esta ya es evidente, cuando esta es inminente. La Iglesia está en contra de cualquiera de los dos extremos. Querer anticipar la muerte de una persona o querer alargarla ocasionando falta de conciencia, daños cerebrales. Es importante entender que el sufrimiento es parte de la vida. La eutanasia corta de tajo esta vida. El por qué no se soportó un dolor es en gran parte porque no se ha enseñado a los niños, a los jóvenes, que el dolor es parte de la vida. Ciertamente no lo podemos evitar y nadie nos va a quitar lo que sufrimos. Pero hay un sentido de que eso que estoy viviendo en este momento va a trascender. El sufrimiento es una cosa individual. Puede no ser dolor, pero puede ser sufrimiento. Y además a veces mucho peor que el dolor. Pero cuando la muerte ya no es prematura, sino que está ocurriendo en un momento natural, y cuando se transforma no solamente de natural, sino también en favorable, en algo deseable para el paciente, entonces la muerte resulta otra función del médico. El problema ético se define en dos sentidos, en el sentido del que toma la decisión de terminar su propia existencia y en el sentido de aquel que ayuda a aquel que ha tomado la decisión a cumplirla. Nos encontramos un dilema. El hecho de que una persona diga quítenme la vida y un médico se preste a retirarle la vida, hablamos prácticamente del suicidio asistido. A mí me parece que este es un acto moral. El penalizarlo creo que es inhumano y que debería despenalizarse para que aquellas personas cuya ideología y cuya moral lo aceptan, lo puedan ejercer sin que sea un delito. En algunas sociedades se ha ido legalizando la eutanasia, como es el caso de Holanda, en algunos países europeos. Ya ha llegado porque hay un fenómeno que ha afectado a toda la sociedad, el abandono de las personas mayores. Se piensa que si se legisla sobre ella va a ser obligatoria. Y de lo que se trata es exactamente de lo opuesto, de despenalizar la eutanasia para que ésta sea accesible a todos los que piensen que quieren tenerla o que quieren vivir de acuerdo con esta legislación. Es decir, se trata simplemente de abrir esta opción que ahora está cerrada porque se considera que la eutanasia es equivalente a un homicidio. Me parece a mí que el asunto no se está discutiendo sobre bases objetivas, sino sobre bases ideológicas, sobre una postura no racional, sino basada en ideologías, en creencias ideológicas. Entonces no son discutibles, porque no son racionales, no tienen que ver con la razón, tienen que ver con la fe. Pero la legislación no tiene por qué ver con la fe. Yo estaría en primera instancia no indiferente, pero sí en una toma de posesión más o menos equilibrada, porque en ambos casos se pretende una consecución de bien. Eso es un hecho. Tanto el que ha decidido terminar su vida porque es demasiado el sufrimiento, es demasiado el mal que vive y es mejor terminarla que continuarla, como aquel que se obliga a seguir un ámbito natural más allá de los elementos externos. La eutanasia es un tema muy complicado, ya que implica el decidir hasta qué momento la vida de un ser humano deja de ser integral y digna. Las opiniones son muy variadas y lo que importa es que tú reflexiones qué harías si tuvieras que tomar una decisión de tal magnitud. Ahora pensemos en la situación contraria, la posibilidad de no generar vida, como en el aborto. A continuación, escucharemos diversas opiniones sobre el aborto. El aborto es el asesinato de un ser humano en el vientre materno, ya sea desde el momento de la concepción hasta el término del embarazo. En el Distrito Federal, el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana. Solamente en el Distrito Federal
existe esta definición a partir de la modificación que se hizo en 2007 del Código Penal y de la Ley de Salud. El juicio moral y ético del aborto responde a criterios como la religión, las creencias, las costumbres y los valores de la sociedad a la que nos referimos. Básicamente las consideraciones éticas del tema de aborto son tener en cuenta o tener mucha claridad en la definición de la dignidad humana, de la dignidad de la persona humana y las consecuencias que puede tener en relación con la sociedad y con uno mismo. Si hablamos del aborto, justo en nuestra sociedad existen diferentes valoraciones morales y normatividades morales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Estas normatividades morales han sido diferentes en las épocas y en el momento sociohistórico, económico y político del que estemos hablando. El aborto implica el que una madre le quite la vida a su hijo o consienten que alguien más le quite la vida a su hijo. Por eso tenemos ahí un problema ético, porque debemos preguntarnos, ¿quién de nosotros tiene la facultad para decidir si otro ser humano debe vivir o debe morir? Y por eso tenemos que contextualizar el aborto. No es un asunto de pecadoras, ni un asunto de buenas, de infiernos y de cielos. Es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, con el derecho a decidir y con un derecho que está en la Constitución. Hay quienes dicen que nadie quiere el aborto. Estoy de acuerdo en que nadie querría el aborto. Sin embargo, ¿qué se hace para tratar de evitar el embarazo? ¿Y qué se hace cuando ya existe un embarazo? En el momento en que este ser humano se le asesina, porque eso es el aborto, el quitarle la vida, quitarle esta posibilidad de seguirse desarrollando, pues entonces tenemos el problema de un crimen. El aborto es, y hay que reconocerlo, es el acceso al ejercicio pleno de un derecho constitucional. En el artículo 4 constitucional marca muy claramente que toda persona tiene derecho a decidir libre, informada y, por supuesto, voluntariamente sobre el número y espaciamiento de hijos. Definitivamente, y como mujer, pienso que nuestros derechos son muy importantes. Sin embargo, debe haber una valoración porque no todos los derechos y no todos los bienes tienen el mismo peso. Tenemos por un lado la vida del ser humano en el vientre materno y por otro lado se plantea el valor de la libertad de la mujer. Pero mi libertad no puede destruir o chocar un bien que es tan principal para el otro como es su propia vida. Creo que una mujer tiene derecho a su cuerpo, pero un niño no es su hígado, un niño no es su corazón, un niño no es su músculo, es una vida totalmente independiente. Simplemente se dice, no, el óvulo fecundado ya es una persona y por lo tanto tiene los mismos derechos que un ciudadano de 40 años de edad. Esto suena muy arbitrario, ¿no? Me parece que no es racional. En esta Ciudad de México, con las modificaciones al Código Penal y con las modificaciones a la Ley de Salud, no se está obligando ni induciendo ningún aborto, ninguna interrupción legal del embarazo. Se está dando 3 opciones a las mujeres. 1, continuar con su embarazo y darle una adopción. 2, continuar con su embarazo a término. Y 3, interrumpirlo legalmente. Es una opción, es una alternativa. Eso es lo que ofrece en esta ciudad. El aborto es una decisión que marca la vida. Ya sea que decidas tener al bebé o ya sea que decidas abortar, es una decisión que no puedes cambiar. Si el bebé está muerto, nadie te lo va a devolver. El problema es cuando yo no tengo este marco de seguridad y entonces tenemos una realidad, ¿no? Las mujeres interrumpimos los embarazos y es una realidad. Que o sea, tengamos puntos encontrados, puntos a favor, puntos en contra o algo, tenemos una realidad social que hay que atender. También ahí podemos ver el aborto como un problema de salud pública. Sin embargo, desde un punto de vista de un extremo ideológico, siempre se ha pensado que el no estar en contra del aborto, en todos sus sentidos, representa una postura irracional, prohibida, que no se debe tolerar. Y yo digo que no hay que decirle ni que sí ni que no,
sino que hay que decir que las personas que así lo deseen y que cumplan con ciertas características, condiciones, deben tener la opción de llevarlo a cabo. Hay diferentes razones por las que una decide interrumpir un embarazo, ¿no? Ahí también entra la cuestión también ética, ¿no? O sea, como sociedades, tener una ética de respeto hacia estas decisiones. En sentido estricto, la ética se refiere a es una disciplina que valora moralmente los actos humanos y nos procura los elementos para que un individuo pueda discernir su juicio moral, pueda hacer un buen juicio moral sobre sus actos humanos. Desde este punto de vista, la relación que el hombre puede tener con los demás y consigo mismo, de esa relación depende un buen juicio moral sobre sus actos, un juicio moral ético sobre sus actos, en este caso particularmente en torno al acto del aborto, de la suspensión, del desarrollo del embrión que se está procurando en el vientre materno. Cuando decidas tener una vida sexual activa, debes estar consciente de los riesgos y responsabilidades que esto implica. Ahora pensemos en el siguiente tema, los transgénicos. ¿Sabes qué son? A continuación, escucharemos diversas opiniones sobre los transgénicos. Los transgénicos son organismos que han sido manipulados técnicamente por diversas herramientas de tipo biotecnológico para insertar información genética nueva, diferente o extraña. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre influye para modificar genéticamente un organismo. En condiciones naturales, todos los organismos vivos, tanto plantas como animales, se dan en forma natural. Finalmente, los transgénicos es esto, un nuevo organismo que tiene características de un reino junto a otro reino. Y esto es algo que no sucede en la naturaleza. Siempre desde que el hombre es hombre, ha empezado a manipular la naturaleza en aras de constituir los mejores elementos que conlleva un estado de bienestar, procurarse un mismo estado de bienestar. Desde ese punto de vista, la manipulación humana es irremediable. No podemos no manipular la naturaleza, porque construimos el mundo que mejor nos conviene para desarrollarnos en función de nuestras propias exigencias, ¿no? Por eso parece que científicamente, o que por lo menos filosófica y científicamente, es legítima la manipulación genética de ciertos ámbitos de alimentos para hacerlos más resistentes y procurarnos un mejor ámbito de bien material y garantizar la sobrevivencia de los seres humanos. Y depende mucho de qué entendamos por naturaleza humana o por hombre para definir en qué sentido la manipulación genética de los alimentos y de los elementos que procuran la salud en el hombre intervienen positiva o negativamente en su propio desarrollo natural. La manipulación genética con las herramientas modernas hay que reconocer que son avances científicos muy notables, muy rápidos, muy puntuales, muy precisos, pero que tiene también sus riesgos. Lo que a la naturaleza le llevó este periodo, más de 2.000 millones de años, la tecnología lo puede hacer en términos de un año o menos quizás. A través de la ingeniería genética de plantas se pueden conferir características útiles para la producción agrícola. Desde inicio de los 80s se buscó que las plantas fueran resistentes al ataque de plagas, que fueran tolerantes a la aplicación de herbicidas. Para lograr estos beneficios se introduce información genética de otros organismos como hongos y bacterias a las semillas. La naturaleza ha definido muy bien una separación entre especies, ¿no? Las bacterias no se juntan con las plantas porque es una separación dada por la naturaleza. Entonces estamos rompiendo una barrera que la naturaleza había determinado. El hecho de modificar bacterias, el hecho de modificar hongos o modificar plantas tendrá que regirse bajo cuestiones de ética profesional. Yo digo que a través de todo el tiempo y de los años y de los millones de años, la propia naturaleza ha creado los organismos que se han adaptado bajo las condiciones normales. Organismos que no se hayan adaptado, pues no existen, simplemente. Entonces, con los transgénicos estamos atentando en contra de la naturaleza. Los transgenes no modifican las propiedades biológicas del maíz. El maíz sigue siendo maíz y los procesos de intercambio de genes siguen siendo los mismos. Es una tecnología muy novedosa y aún no se llega
a saber a ciencia cierta los daños que puedan tener a la salud o al ambiente. Entonces, lo que ha sucedido en muchos países como Europa es un principio de precaución. ¿Qué dicen? En tanto no sepamos, haya la suficiente experimentación en lugares confinados, en laboratorios, no los liberemos en zonas abiertas y no los llevemos a nuestra alimentación. Los transgénicos hasta el momento no se sabe si tienen efecto en la salud o en el comportamiento fisiológico del hombre. No se sabe. Y como no se sabe, pues existe mucha duda. Yo creo que incluso dentro de la población científica, dentro del sector científico. Lo importante de la biotecnología es acercarse a la biotecnología y conversar con los usuarios de la biotecnología. La gente que pudiese tener una opinión negativa en torno a la biotecnología, mi recomendación es que vayan con los usuarios de la biotecnología si no quieren conversar con los desarrolladores. Que vayan con los usuarios de la biotecnología para que puedan ver de primera mano cuál es el resultado de la utilización. Todos estos son grandes avances de la humanidad. El problema, y ahí es por lo que la bioética es fundamental, es cómo se usan, en manos de quién están y para qué se utilizan. A mí sí me gustaría que todas las instancias y las dependencias que tienen que involucrarse en este tema, yo creo que tenemos que ponerle interés, tenemos que llegar a conclusiones, tenemos que avanzar en la investigación, necesitamos tener datos reales para no seguir especulando. Nosotros como Centro de Investigación y de Educación Superior tenemos la responsabilidad moral de construir una normatividad para ver qué tenemos que hacer de aquí en adelante. La bioética entra en ese terreno de problemas en los que a veces no hay acuerdos, hay controversias, ¿no? y deben estudiar la historia de estas tecnologías y de sus efectos y de la manera en que las sociedades van tratando de regular, ¿no? Estas intervenciones tecnológicas sobre la vida. En este programa aprendimos que la bioética es una rama de la ética que nos ayuda a reflexionar sobre la práctica médica y científica en temas tan delicados como el aborto, la eutanasia o los transgénicos. La próxima vez que te encuentres ante una situación de este tipo, detente y piensa en tu actuar. ¿Es la decisión correcta la que estás tomando? Esto fue Visitando Realidades, el espacio para la reflexión ética. Televisión educativa. Historia de México 2, bloques 1 y 2, programa 1, procesos de creación y conformación de México como nación. Propósito. En este programa identificarás los principales procesos de creación y conformación de México como nación independiente. El país que conocemos se formó a lo largo del tiempo, a partir de acontecimientos y procesos que poco a poco lo fueron modelando. Al terminar el siglo XVIII, 300 años de dominio colonial habían formado en la Nueva España una población muy distinta a la suma de indígenas y españoles que existía en tiempos de la conquista. Antes de la independencia, los mestizos eran la población mayoritaria. Los indígenas, no obstante, seguían viviendo en condiciones deplorables. Tanto los mestizos como los indígenas carecían de las oportunidades de que gozaban los criollos, hijos de españoles, y los propios peninsulares, quienes ocupaban la cúspide de la pirámide social. La explotación desmedida de recursos y patrimonios en beneficio de España irritaba a quienes habían nacido en la entonces colonia española y se fortalecía entre ellos una identidad propia. Los criollos también empezaron a tener conflictos con los españoles.
Acontecimientos del exterior hicieron pensar a algunos en la posibilidad de separar a la Nueva España de la influencia peninsular para crear una nueva nación. Se dan las primeras conspiraciones contra los españoles. Al librarse España de la invasión napoleónica, se confirma el reinado de Fernando VII en España y América. En la Nueva España los primeros insurgentes se inclinaron por una independencia bajo el poder constitucional del rey. Este fue el primer proyecto para la nueva nación que se gestaba, el monárquico. El proyecto nacional monárquico proponía un reino absoluto que preservara los privilegios de criollos y peninsulares. A este proyecto se sumaron también algunos peninsulares, quienes temían que sus privilegios fueran afectados por un cambio liberal en España. 10 años de rebelión afectaron el poderío de España y también la economía de la colonia en disputa. En este lapso se perfeccionó otro proyecto de nación, el republicano. Este, impulsado por mestizos y algunos criollos, incluidos algunos militares del ejército realista, proponía una república en la que mandara la ley y fuera el pueblo el que se gobernara a sí mismo mediante elecciones. En 1821 se acordó la paz y se consumó la independencia. Aprovechando el vacío de poder en España, resultado de la invasión napoleónica, Agustín de Iturbide se impuso a los republicanos, coronándose como Agustín I, cabeza de una monarquía católica independiente. El primer imperio nació agobiado por los años de la Guerra de Independencia, con una economía deprimida, un erario público sin recursos y la mayor extensión territorial que México llegó a tener jamás, la misma de la Nueva España. El descontento de los republicanos forzó a que el emperador Iturbide saliera del país un año después y luego, en un fallido retorno, fuera fusilado. Con la salida de Iturbide, el proyecto monárquico quedó abandonado por mucho tiempo. Se fortaleció el proyecto republicano, aunque con dos bandos, el liberal o federalista y el conservador o centralista. Desde muy temprano, en 1822, apareció una figura que durante gran parte del siglo XIX, hasta 1855, entraría y saldría de la escena militar y política, atizando la división con diferentes banderas. Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México, 5 como liberal y 6 como conservador. En su primera aparición, apoyó el derrocamiento de Iturbide. En 1824, un nuevo Congreso promulga la primera Constitución mexicana. Consagraba algunas libertades y el derecho al autogobierno, pero no la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues mantuvo los fueros militar y eclesiástico. Reconocía solo a la religión católica. Al buscar un equilibrio entre instituciones coloniales e ideas liberales, dejó descontentos a muchos. Comenzó una lucha de 30 años entre los proyectos conservador y liberal. El joven país vivía en crisis, sin dinero ni reconocimiento internacional. La primera república se desenvolvió entre el caos y el divisionismo. Las luchas internas fueron abanderadas por logias masónicas, integradas principalmente por militares. La logia escocesa, conservadora, y la yorquina, liberal. La primera sucesión presidencial, en 1828, fracasó por un pronunciamiento de Santana a favor de Vicente Guerrero. A Guerrero en el gobierno y a Santana en el ejército les tocó derrotar en 1829 en Tampico al último intento español de reconquista. Un nuevo levantamiento de Santana lleva al poder en 1830 al vicepresidente de Guerrero, el conservador Anastasio Bustamante. Durante ese gobierno, Lucas Alamán, secretario de Relaciones Exteriores, fundó el Banco de Avío, que prestaba dinero con bajo interés a empresarios para que adquirieran maquinaria y equipo para la industria o semilla y pies de cría para mejorar la agricultura y la ganadería. A los conservadores correspondió hacer el primer intento serio del México independiente por mejorar la producción, aunque con poco éxito. El Banco de Avío fue cerrado en 1842, sí, por Santana.
Durante el gobierno de Bustamante fueron fusilados Vicente Guerrero y otros liberales radicales. Había desconfianza de que Bustamante se inclinara por el centralismo. Santana, que ya quería ser presidente, aprovechó para iniciar otro levantamiento en 1832. En 1833 hubo elecciones, en las que ganaron Santana y el liberal Valentín Gómez Farías. Como Santana se la pasaba entre su hacienda de Veracruz y el sofocamiento de levantamientos conservadores, Gómez Farías gobernó prácticamente solo. La primera reforma de 1833, que llevó a cabo, por cierto, el gobierno de Valentín Gómez Farías como vicepresidente y Antonio López de Santana como presidente, tuvo como propósito fundamental una modernización y secularización de la vida social del México independiente. El rechazo conservador a las reformas de Gómez Farías fue manipulado por Santana para reasumir la presidencia, desde donde se opuso a lo que primero apoyó. Mientras tanto, las excolonias inglesas, ahora como los Estados Unidos de América, buscaban más territorio para desarrollarse. Desde la época colonial habían insistido en comprar los territorios del norte, que seguían poco poblados y sin mayor presencia del gobierno central. Estados Unidos miraba con buenos ojos los intentos del estado de Texas por separarse de México. La amenaza de Texas sugería que el federalismo no era bueno para mantener la integridad del territorio. Mientras Santana partía a combatir a los separatistas tejanos, en el centro, el Congreso preparaba una nueva constitución. Las llamadas 7 leyes fueron la primera constitución centralista de México. Conservaba principios liberales como la división de poderes, aunque añadiéndole un cuarto poder, el conservador, que vigilaría a los demás poderes. Para efectos políticos de la composición de los grupos políticos, la reacción más importante vino paradójicamente de los propios liberales, pero sectores más moderados. Medidas como la ley del caso, es decir, una ley por la cual todos los opositores políticos del gobierno saldrían del país al exilio sin un proceso judicial de por medio, provocaron una reacción muy virulenta de los propios moderados. En realidad, lo que se provocó fue un proceso de contrarreforma que encabeza el propio Antonio López de Santana. Él invitó al Congreso a que lo hicieran, no hay acuerdo con el Congreso, entonces se tiene que convocar a otro Congreso a través de elecciones generales. Ese Congreso llevó a cabo la contrarreforma, la derogación de la mayoría, no de todas las medidas, pero sí la mayoría, y esa contrarreforma culminó finalmente en la centralización política del país. Esto se combina con intentos separatistas, desde luego el caso más extremo es el de Texas, que va a afianzar la opinión de la mayoría de las regiones del país por centralizar la autoridad e impedir la desintegración del país. Texas se declaró república independiente en 1836. Santana fracasó en su intento de someter a los rebeldes tejanos, principalmente protestantes y esclavistas. La debilidad del gobierno propició intervenciones extranjeras, como la llamada Guerra de los Pasteles. Entre 1838 y 1839, Francia atacó a México bajo el pretexto de cobrar diversas deudas, entre ellas la de un restaurantero francés que reclamaba el pago de unos pasteles que se habrían comido sin pagar oficiales de Santana. Al final, las deudas fueron reconocidas por México. El frágil gobierno centralista fue sustituido en 1841 por el propio Santana, quien estableció una dictadura militar, ahora en alianza con federalistas moderados. Al año siguiente, Santana disolvió al Congreso y una junta de notables favorable al dictador redactó las bases orgánicas, una nueva constitución centralista que eliminó al poder conservador de 1836 y fortaleció al Ejecutivo. En 1843, Santana, electo presidente, jura las bases orgánicas, pero en 1844 es destituido por los federalistas moderados. Un año después, Texas se anexa a los Estados Unidos. En 1845, Estados Unidos hace varios intentos por adquirir California. Al ser rechazado, declara la guerra a México en 1846. Ese mismo año,
un levantamiento federalista restaura la Constitución de 1824. El divisionismo obstaculizaba la defensa contra la invasión. El ejército mexicano se enfrentó en desventaja a uno de los más poderosos ejércitos de la época. Mientras México avanzaba de sur a norte, Estados Unidos atacaba en varios frentes. Para principios de 1847, Nuevo México y California ya eran de Estados Unidos. El Frente del Golfo tomó Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Santa Anna retiró a su ejército de la capital, que fue defendida heroica e inútilmente por el pueblo. El 14 de septiembre de 1847, la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional. Santa Anna renunció a la presidencia. En 1848 se firma un abusivo tratado de paz por el que México reconocía la pérdida de más de la mitad de su territorio, incluyendo a Texas hasta los límites con el río Bravo. En agosto de 1847 se dio aquí una de las batallas más cruentas de la Guerra de Intervención. Al mando del general Anaya, un batallón de soldados irlandeses se unió a los mexicanos para hacer frente al ejército invasor del que habían desertado. Al ser tomado el edificio, los sanpatricios fueron cruelmente torturados y ejecutados por los estadounidenses. Los mexicanos los recordamos con cariño. Una de las consecuencias mayores de este afán de intervención de bienes eclesiásticos o no, como decía hace un momento, fue la división de los propios liberales entre puros y moderados. Esta división política que se da a partir de 1834 tiene su momento más álgido en plena guerra con los Estados Unidos, cuando nuevamente Santa Anna y Gómez Farías, a cargo de la presidencia y vicepresidencia respectivamente, trataron de intervenir bienes eclesiásticos para financiar la guerra contra los Estados Unidos. En febrero de 47, cuando está desembarcando el ejército norteamericano, y en lugar de estar combatiendo al ejército invasor, los mexicanos están combatiéndose a sí mismos. La rebelión de los polcos es esta rebelión que está aquí y que es la expresión máxima de la atomización y división que vivió el país a partir de la independencia. Durante la intervención norteamericana, Yucatán era una república independiente separada de México. Antiguos abusos y agravios que venían desde la colonia atizaron una sublevación de los indígenas mayas, conocida como la Guerra de Castas, en la que estos se enfrentaron sangrientamente contra blancos, criollos y mestizos. El conflicto perduró hasta entrado el siglo XX. Después de la Guerra de Intervención norteamericana, continuaron las recriminaciones entre liberales y conservadores. Hacía falta un gobierno fuerte, se decía. En 1853 regresó al poder el seductor de la patria, el general Santa Anna, quien estableció una férrea dictadura transfigurado en Su Alteza Serenísima. Por la falta de recursos, decretó impuestos absurdos, de los que no se salvaron ni los perros ni las ventanas. Ante un nuevo embate expansionista norteamericano y temeroso de otra guerra, Santa Anna aceptó la venta de la Mesilla, a cambio de 10 millones de pesos. El descrédito de Santa Anna provocó un pronunciamiento de Juan Álvarez Ignacio Comonfort en Ayutla, por el que se desconocía al dictador y se exigía una república representativa federal. Santa Anna huyó en 1855 y ese mismo año los liberales ocuparon la capital. Juan Álvarez quedó como presidente provisional y se rodeó de una nueva generación de liberales puros que comenzaba a destacar. Inmediatamente se promulgaron leyes contra los fueros militar y eclesiástico. En 1856, durante el gobierno de Comonfort, nuevas leyes desamortizaron los bienes de corporaciones civiles y religiosas y liberaban a los pobres de pagos a la iglesia. Se pensaba que al poner a trabajar los bienes de las corporaciones, se fortalecerían la propiedad privada y el crecimiento de la economía. La Constitución del 5 de febrero de 1857 introdujo los derechos del hombre, garantizando las libertades de educación, trabajo, expresión, petición, asociación, tránsito y propiedad, y la igualdad ante la ley.
ratificaba la soberanía del pueblo, constituido en república representativa, democrática y federal. Prohibía los títulos nobiliarios y los monopolios. Ante la oposición de la Iglesia a la Constitución liberal, Comonfort pensó en dar marcha atrás y se alió a una rebelión conservadora. Juárez se propuso defender la Constitución. Se desató una guerra civil. El país se dividió. Algunos estados se pronunciaron por la Constitución del 57, mientras que el clero y el ejército se alinearon con los conservadores. En 1859, los liberales puros, bajo el mando de Benito Juárez, comenzaron a promulgar las leyes de reforma para hacer realidad los principios de la Constitución del 57. Estas leyes incluían la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, suprimían órdenes religiosas, establecían el matrimonio y el registro civil, secularizaban los cementerios, hasta entonces en manos de la Iglesia, y establecían la libertad de cultos. La guerra entre liberales y conservadores prosiguió, hasta el triunfo liberal, con la entrada de Juárez a la Ciudad de México en 1861. Unas nuevas elecciones dieron el triunfo a Juárez. La falta de recursos le obligó a declarar la suspensión temporal de pagos de la deuda externa a Gran Bretaña, España y Francia. Los franceses no aceptaron la medida y aprovecharon el pretexto para invadir México en 1862 con el apoyo de grupos de conservadores. El 5 de mayo de 1862, los franceses fueron derrotados en Puebla por el ejército al mando de Ignacio Zaragoza. Sin embargo, lograron avanzar hasta capturar la Ciudad de México en 1863. Juárez se retiró de la capital, iniciando un gobierno itinerante. Y en ese momento el gobierno de Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México. Fue un gobierno itinerante, realmente iba con 4 de sus ministros e incluso trasladó el archivo, los documentos más importantes de la nación, para que no quedaran en manos de los franceses. Estuvo en las ciudades más importantes que van de camino hacia el norte, ya que era perseguido por los franceses. Entonces está en San Luis Potosí, en Monterrey, en Chihuahua, y llega hasta Paso del Norte. En ese momento, esa pequeña caravana de su carroza negra, una carroza muy austera, pues era la representación de la República de la Independencia de México. Francia ocupó las principales ciudades del país con la oposición de las guerrillas juaristas. Los invasores aliados a los conservadores llamaron al hermano del emperador de Austria, Maximiliano de Habsburgo, para que gobernara el país. Maximiliano llegó en 1864. Nacía el Segundo Imperio Mexicano, a cargo de un extranjero. Paradójicamente, Maximiliano era un hombre de ideas liberales y las puso en práctica. Se negó a suprimir la tolerancia de cultos y la nacionalización de los bienes del clero. Devolvió sus tierras a los pueblos indios y promovió la educación y la ciencia, lo cual disgustó a los conservadores. Entretanto, Juárez, por el estado de guerra, prolongó su mandato durante la ocupación extranjera. Con ello perdió el apoyo de muchos liberales puros. Por el conflicto con Alemania y el desgaste financiero, Francia retiró su apoyo a Maximiliano. El emperador quiso abdicar, pero sus aliados mexicanos lo convencieron de que no lo hiciera. Se refugió en Querétaro, donde los juaristas lo aprendieron y lo fusilaron en junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. En julio, Juárez regresa triunfante a la Ciudad de México. En su discurso pronuncia la célebre frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La República quedó restaurada y el proyecto nacional monárquico quedó anulado. El Partido Conservador desapareció de la escena política. La situación del país era muy difícil, la situación política, económica, social.
hay que tomar en cuenta que el país se había escindido en dos proyectos de nación distintos durante 10 años, el de la República y el del Imperio, y además el del Imperio con el apoyo extranjero que ponía entredicho la autonomía de ese imperio que se pensaba establecer. Y esto en materia política pues es terrible, es la crisis más grave que ha sufrido el país después de su independencia. En materia económica, la guerra civil fue seguida de una intervención extranjera que ha sido la intervención más larga también de la historia de México, y en ese sentido la bancarrota del erario nacional pues era total. De por sí habían venido pues teniendo que pedir préstamos los gobiernos una vez consumada la independencia para salir adelante, pero después de la guerra civil se tuvo que pedir una moratoria, esto es una suspensión de 2 años, un aplazamiento del pago de la deuda por 2 años, que fue lo que dio pretexto para la intervención. Como suele suceder con todos los ejércitos de ocupación, comete todo tipo de arbitrariedades, de abusos, arrasaron pueblos enteros, entraron incluso en conflicto con la propia jerarquía eclesiástica, y entonces viene un rechazo a ese invasor, y esto permite, repito, consolidar el triunfo del Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho. Juárez ganó la presidencia en las elecciones de agosto frente a otros 2 liberales, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Una vez legitimado en el poder, se propuso modificar la Constitución de 1857 para fortalecer al Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Los militares que combatieron por la República se sintieron desplazados por los civiles en el gobierno. Durante su mandato, Juárez trabajó en el saneamiento de las finanzas públicas, el impulso a la producción, las ciencias y las artes. En 1871, Juárez se reelige con la oposición de Porfirio Díaz, quien se pronuncia en contra mediante el Plan de la Noria, al grito de no reelección. El presidente indígena muere de tifo en la silla presidencial en 1872. Podemos hablar de muchos logros de Juárez. En primer lugar, el que prevaleciera el respeto a la ley y a la Constitución. En la primera mitad del siglo XIX, los asuntos políticos se dirimían con las armas en la mano y al margen de la Constitución. Entonces, esta defensa de la Constitución como abogado que era, fue un punto importante. Otro punto fundamental, desde luego, es su defensa de la soberanía nacional. El considerar inadmisible que del extranjero vinieran a imponer un gobierno distinto al que se pudieran dar por sí mismos los mexicanos. Y que este gobierno fuera un gobierno independiente. Y esto es uno de los legados más importantes que nos deja la etapa juarista, un gobierno en el cual hubiera un respeto por las ideas de todas las personas. Esto es, que se superara, como finalmente se hizo, la intolerancia religiosa. Todas las constituciones anteriores a la Constitución de 57 habían establecido la intolerancia. Esto es, que solamente podía haber una religión y que cualquier otra religión sería perseguida y estaba prohibida por las propias autoridades.
entre la consumación de la independencia y el inicio del porfiriato. En ese lapso, la población mexicana se mantuvo prácticamente constante, en alrededor de 8 millones de habitantes, debido a las enfermedades y las guerras. Su territorio, en cambio, se redujo a la mitad. La vida cotidiana tampoco sufrió grandes transformaciones. Una crónica periodística de mediados del siglo XIX describe así a la Ciudad de México. La fisonomía de la ciudad es como la de su población. La gente que concurre al teatro y la que vive en los barrios parece de dos razas distintas, de dos países lejanos uno del otro, de dos épocas también distintas. Un elegante jovencito que habita Tacubaya, la ribera de San Cosme o las calles de Plateros es un perfecto parisiense. Un habitante de los barrios de San Pablo o La Palma es un árabe de las cercanías de Melilla. He visitado el Paseo de la Viga y en las mañanas he encontrado el canal cubierto de canoas cargadas de azúcar y de maíz y de chalupas llenas de legumbres y de flores. Este último tráfico lo hacen los indígenas de unos pequeños pueblos situados en la orilla del canal, a cosa de 2 millas del paseo. ¿No te parece que México sigue siendo una nación en construcción? Televisión educativa. Historia universal contemporánea. La crisis económica de 1929 y trascendencia de la Segunda Guerra Mundial. Reflexionar sobre el impacto de la crisis económica del 29, la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones, así como la trascendencia de la ONU en el mundo. ¿En qué consistió la crisis económica de 1929? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis en los Estados Unidos y en Europa? ¿Qué factores influyeron para iniciar un nuevo conflicto bélico mundial? ¿Cómo cambió el mundo con la Segunda Guerra Mundial? En el programa de hoy responderemos a estas y otras preguntas. Con ello conoceremos algunos de los procesos mundiales más relevantes de la primera mitad del siglo XX. El periodo de prosperidad económica en los años 20 tuvo su primer quiebre cuando la industria de la construcción, la siderurgia y la agrícola presentaron su primer baja en exportaciones y precios hacia 1928. Para entonces, los países europeos habían comenzado a fortalecer sus mercados internos y dejaron de depender directamente de la producción y financiamiento estadounidense. Hacia 1929, el bienestar económico se terminó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que provocó la quiebra de innumerables empresas en las que miles de norteamericanos habían invertido su dinero en los últimos años. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda como una de las potencias triunfantes de este momento. Y esto hizo que tuviera un poder adquisitivo mayor sobre todo para Europa. Y es cuando a los empresarios norteamericanos y al gobierno norteamericano se le ocurre esa idea
que podemos decir genial, de que hay que lanzar el consumo de masa, que el consumo va a ser el motor de la máquina económica. La economía norteamericana no se da cuenta de nada. Por el nivel de confianza que existía entre cada uno de los sectores. Termina la guerra, desaparece ese mercado, porque ya Inglaterra, Francia, Bélgica se vuelven autónomas, recuperan su territorio y se alimentan solas. Pero todo eso hace que la extraordinaria máquina industrial y agrícola norteamericana pues produce demasiado. Se pensaba que los actores particulares iban a tener la suficiente inteligencia o capacidad o información para poder corregir los sesgos del mercado. Sin embargo, no fue así. La prosperidad de la década de los años 20 también produjo importantes avances en la ciencia. En medicina particularmente, ocurrió un hecho revolucionario al descubrirse que la penicilina servía para curar infecciones. El científico Alexander Fleming dio a conocer su descubrimiento en 1929 y con ello dio inicio la era de los antibióticos, mejorando de manera notable la esperanza de vida de las personas en casi todo el mundo. Las primeras medidas de solución que tomaron los Estados Unidos ante la recesión económica fueron retirar las inversiones del continente europeo y limitar el crédito. La máquina económica está totalmente atorada. Los bancos quebraron. Hay 12 millones de parados. La producción nacional de Estados Unidos cayó a la mitad. ¿Cómo salimos de la crisis? Tenemos que establecer una estrategia para salir de esta crisis. Fue más bien un desajuste entre tratar de mantener la alza de los precios en un control desmedido. El New Deal principalmente lo que buscaba era contener este gran problema que se tenía, sobre todo con una gran masa laboral y una gran masa de desocupación generalizada. El gobierno, los gobiernos, los estados intervengan, ¿no?, en más aspectos de la vida de sus sociedades con la finalidad de resolver los problemas sociales. Es decir, es una nueva manera por parte del Estado de entrar en la economía. En Europa, la crisis repercutió en los ámbitos social y político. Se suscitaron revueltas sociales como resultado del descontento y se favoreció la instauración de regímenes autoritarios y dictatoriales. Estos gobiernos se valieron del nacionalismo para consolidar sus regímenes y emprendieron una política expansionista. En este contexto, el mundo quedó dividido básicamente en dos sistemas políticos: la democracia liberal, cuyo principal representante eran los Estados Unidos de América, y el totalitarismo, que estaba asociado por un lado con el socialismo soviético y por otro con el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. En el caso de Alemania, en 1933, Adolf Hitler arribó al poder prometiendo la gloria y expansión de la nación. Reactivó la industria armamentista y desafió a las potencias triunfadoras en la Primera Guerra Mundial. Para lograr sus objetivos al exterior, creó junto con Italia y Japón el eje tripartita Berlín, Roma, Tokio, basado en la expansión y repartición del mundo. Con estas naciones acordó respetar las zonas de influencia de cada una y apoyarse mutuamente para vencer a los países que se opusieran a sus objetivos. Hitler declaró su desprecio hacia los judíos y otros grupos, como las personas homosexuales y los gitanos, por considerarlos inferiores a los alemanes de raza aria. Por esta razón, comenzó a perseguirles y emitió una serie de leyes discriminatorias que les despojaron de sus derechos. Más tarde, en 1942, el gobierno alemán emprendió una campaña de exterminio sistemático de la comunidad judía. Digamos, dentro del movimiento expansionista del nacionalsocialismo figuraba también la instalación del régimen totalitario, ¿no?, que manejaba el partido nazi en los distintos lugares o zonas, países que fueran ocupados. En el caso de Alemania, que es el más representativo, es el que expone una política expansionista
el cual está basado en esta idea de volver a reconstruir un imperio alemán que se le consideró el Tercer Reich, y la intención era generar el control de toda Europa a través de dos puntos estratégicos, que era Francia e Inglaterra. En ese sentido, los más representativos no solamente era a partir de crear una zona de control en Europa, sino también darle un frente a la Unión Soviética, que trae un modelo socialista, y los elementos fundamentales de este fascismo estaban en contra del comunismo, en contra del neoliberalismo y en contra de los judíos, por considerarlos representantes de esta clase usurera que había sido responsable de esa crisis del 29 y que había dejado devastada a toda Europa. Esto, desde luego, representa un naciente peligro en la Europa que ya estaba destruida por la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias europeas como Inglaterra y Francia dejan de ser las estrellas mundiales porque se endeudan por la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología se desarrolló al servicio de la industria bélica. El poder de las armas era cada vez más devastador. Esto fue aprovechado por los contendientes, sobre todo por Alemania, al comienzo del conflicto. Al iniciar la primera fase de la guerra, los nazis lograron penetrar fácilmente y conquistar un extenso territorio, gracias a su moderno armamento y a la estrategia militar que emplearon, conocida como la Guerra Relámpago. Esta consistió básicamente en el uso intensivo de tanques, aviación, carros de combate y artillería letal para derrotar al enemigo rápidamente. La estrategia para Alemania, y básicamente empleada por Hitler, fue a través de la geopolítica, en la que se establecía que el quien controlara la zona central de Europa iba a tener el dominio de todo el mundo. Y para poder llevarlo a cabo, los militares desarrollaron primero la estrategia de la raza aria, en la cual se consideraban una raza superior que podía tener estos elementos fuertes para ser los dirigentes de este nuevo mundo. Lo que hace Alemania entonces es justificar que hay territorios con presencia alemana o presencia de esta raza aria que le corresponden de manera histórica. Y el primer paso a recuperar estos territorios es Polonia. Inglaterra y Francia le dan un apoyo a esta primera intervención, adjudicando que pues precisamente no se había dado este apoyo por parte del Tratado de Versalles y que era como la deuda pendiente que se tenía. Se le da el apoyo también para frenar un poco el expansionismo de la Unión Soviética, y de esta forma se empieza a crear la estrategia ya de avance, no solamente a Polonia, sino también a países como Luxemburgo, también se da el avance a Checoslovaquia, y posteriormente pues ya se va a venir la ruptura con Francia y con Gran Bretaña, en el que ya se va a dar la expansión hasta esos territorios. Después de la invasión a Francia, a mediados de 1940, Alemania comenzó el ataque aéreo a la Gran Bretaña, la cual se defendió desesperadamente y logró rechazar a sus agresores. Después de esta derrota, el ejército nazi dio un giro repentino al conflicto al dirigir su ofensiva hacia la Unión Soviética en 1941, desconociendo el pacto de no agresión que había firmado con Stalin, líder de Rusia, 2 años atrás. El primer encuentro que se da, operación militar denominado Operación Barbarroja entre Rusia y Alemania, va a ser de manera favorable para Rusia. Porque también la Unión Soviética está en expansión, o sea, podría parecer que estamos hablando solamente del expansionismo alemán, pero también Rusia se está extendiendo por el mundo, también Japón. Entonces, bueno, Alemania tiene este pacto de no agresión con Rusia, con la Unión Soviética, para delimitar ciertas áreas de influencia. También este pacto tenía como objetivo por parte de Rusia detener un poco el expansionismo o la agresión militar de Alemania, que iba a ser inminente por este contenido anticomunista que tenía la política fascista alemana. Para 1940 Hitler va a romper el acuerdo que tiene con la Unión Soviética,
bajo unos argumentos. El argumento es de que Rusia está traicionando el pacto de no agresión, cuando en realidad, digamos, Rusia no había hecho ningún movimiento hasta ese momento. Digamos, Hitler argumenta, por otro lado, que se siente como la persona indicada para contener el avance del comunismo o del socialismo en Europa. Japón tenía la intención de volver a tener el control del Pacífico, iniciando primeramente con China, se vuelve a una agresión militar, posteriormente se va a tratar de expandir algunas regiones, islas de Oceanía. La estrategia de Japón para avanzar en el Océano Pacífico fue generar operaciones militares al mismo tiempo en varios territorios. El ataque a las bases militares de Pearl Harbor fue el punto crucial para que Estados Unidos entrara de lleno en la guerra. Para contrarrestar la alianza de los países del eje, Berlín, Roma, Tokio, se conformó otro bloque denominado los Países Aliados, integrado por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay una alianza ya política, económica, formada o creada entre los países que vamos a llamar países del eje, que va a ser Italia, Alemania y Japón. Este pacto tiene, digamos, origen en 1936. Es un pacto que obliga a estos países a apoyarse incondicionalmente prácticamente en todo. Estados Unidos entra a la guerra a partir también del avance de Japón en el Pacífico, y entonces se responsabiliza a Estados Unidos por tener este equipo armamentista más fuerte y sólido para frenar un poco la expansión. Si ya decimos, hay una alianza entre Italia, Alemania y Japón, bueno, pues Estados Unidos se une a Inglaterra, a Francia y a la Unión Soviética ahora, porque la Unión Soviética también ahora está en contra de Alemania. Entonces crean, digamos, este bloque que va a ser el bloque aliado. Los factores trascendentales fueron la operación que se realizó en ataque de Japón a Estados Unidos en la base militar denominada Pearl Harbor en 1941. Y bueno, esta guerra se va a alargar un poco más porque Japón se resiste a rendirse, y entonces Estados Unidos tomará la decisión de atacar Japón con este nuevo armamento que tuvo tiempo de preparar y de probar. Y bueno, eligieron, entre varias ciudades japonesas, eligieron estas dos, Hiroshima y Nagasaki, por sus condiciones geográficas, su número de población, porque eran ciudades en las que se encontraban algunos elementos importantes para Japón para mantener la guerra, ¿no? Y bueno, pues Estados Unidos toma la decisión, ¿no?, en agosto del 45 de lanzar la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y los hechos que se desarrollaron en esta cambiaron las condiciones sociales, económicas y políticas del mundo. La Organización de Naciones Unidas es uno de los instrumentos, de las instituciones más importantes que tiene el mundo hoy en día. Y se funda, desgraciadamente, a raíz de algo lamentable, que es la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Naciones Unidas se divide en tres grandes áreas y las tres están interconectadas. Uno, desde luego, sigue siendo el trabajo en pro de la paz y seguridad internacionales, promoción y protección de los derechos humanos, de todos los derechos humanos a nivel mundial, y el impulso al desarrollo, el desarrollo entendido como la calidad de vida de las personas. Del 45 a la fecha, la organización ha evolucionado y ha cambiado, como ha ido cambiando el mundo también. Y hoy en día ese nuevo planeta cada vez más interconectado, cada vez más relacionado entre sí, y las Naciones Unidas tienen un fin común, que es ser un espacio para la resolución pacífica de conflictos. Es decir, que dos países que tuvieran una diferencia de opiniones, una diferencia comercial, una diferencia por fronteras, tuvieran un espacio neutral donde se pudieran poner de acuerdo. Acá se buscaba fines más grandes, la calidad de vida de todas las personas, la promoción de los derechos humanos y desde luego la paz y seguridad internacionales. Son problemas sin fronteras y requieren soluciones multinacionales. El mundo probablemente ha cambiado más en estos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial que en el resto de su historia. Los conflictos han evolucionado también después de la Segunda Guerra Mundial, de ser conflictos entre estados, a evolucionar en conflictos cada vez más internacionales. Por ende, las Naciones Unidas han tenido que irse adaptando también a esos cambios de realidad. Hoy en día,
En ese sentido tenemos un mundo en el que conviven grandes soluciones con grandes problemas. El fin de la contienda dio paso a una reflexión sobre las terribles consecuencias de los conflictos bélicos y sobre el papel de la ciencia al servicio de la industria armamentista. En este sentido, mucho se ha cuestionado, por ejemplo, sobre la pertinencia del uso de las bombas atómicas para poner fin a este conflicto. Es momento de despedir el programa, pero les invitamos a conocer lo que sucedió en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Televisión educativa. Historia universal contemporánea. El desarrollo histórico de la Guerra Fría. Explicar el desarrollo de la Guerra Fría en un mundo bipolar, las características de los países capitalistas y socialistas, el uso de la tecnología, los movimientos de liberación y las nuevas formas de gobierno. ¿Cómo fue la relación de poder entre las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué relación existe entre el nuevo orden mundial y la independencia de naciones en África y Asia en este periodo? Además de responder estas preguntas, en este programa conoceremos sobre los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX, en particular la sorprendente carrera espacial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos bloques de países con diferentes formas de organización social y económica. Por un lado, el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos de América, que defendía la economía de mercado y democracia liberal. Por otro, el bloque socialista, dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una economía planificada y controlada por el Estado, generalmente con gobiernos autoritarios. Cada bloque veía en el otro una amenaza a su existencia. Por ello, al final de la década de los años 40, parecía inminente un enfrentamiento bélico entre ellos. Bueno, la Guerra Fría es un proceso histórico. Un proceso histórico que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría significa que sí hay guerra, en este caso es un conflicto permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un enfrentamiento fundamentalmente de dos potencias, triunfantes además de la guerra. Sin combate. Jamás un soldado soviético mató a un americano o viceversa. Esta fue una guerra política, militar, ideológica y social. Podemos plantear muchas preguntas sobre este proceso, pero primero debemos conocer las múltiples causas que le dieron origen. ¿Por qué se enfrentaban capitalistas contra socialistas? Vamos a conocer más sobre el inicio de la Guerra Fría. ¿Qué quiere la Unión Soviética? Expandir el socialismo al mundo. ¿Qué quiere Estados Unidos? Afirmar su hegemonía. Los sistemas políticos son radicalmente opuestos. Estas dos puntales fundamentales van a enfrentar ideológicamente a las dos potencias. Y Estados Unidos tiene la bomba atómica. La Unión Soviética todavía no la tiene. Entonces se siente muy amenazada. A partir de 1949 hay empate nuclear. Entonces hay un equilibrio del terror nuclear. Por eso jamás se volvió a usar la bomba atómica. Esta es una competencia por el poder. Esa es la Guerra Fría. No hay paz, pero tampoco hay guerra abierta. Una característica de este proceso fue la consolidación de los dos bloques mediante diversos organismos internacionales. El propósito de estas organizaciones era garantizar la cooperación política, económica y sobre todo militar entre las naciones que formaban parte de cada bando.
A partir de entonces, cuando un conflicto estallaba alrededor del mundo, los bloques intentaban modificar el resultado a su favor y pedían la ayuda de los organismos a los que pertenecían. Por otro lado, las superpotencias participaron en los conflictos bélicos de ese momento. Veamos qué papel desempeñaron en ellos. La guerra de Corea es una manifestación de la lucha entre estas dos potencias y sus zonas de influencia. La Unión Soviética estuvo muy interesada en que se empezara a generar un partido comunista y se alineara al modelo económico que él pregonaba. Sin embargo, Estados Unidos lo vio como un atentado a su zona de hegemonía. Es cuando Estados Unidos se da cuenta de que ha sido muy imprudente retirándose tan pronto de Europa. Corea del Norte ataca a Corea del Sur y Estados Unidos entra a la guerra. Esas divisiones que existieron dentro de Corea llevaron a que se generara un conflicto armado entre los mismos integrantes del país, financiados por estos dos países y con el adiestramiento militar de estos dos países, Estados Unidos y Rusia. Realmente la guerra de Corea se da entre China y Estados Unidos, uno apoyando a Corea del Norte y otro apoyando a Corea del Sur. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Se divide Corea. Se divide a través del paralelo 38 en dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, ambas con proyectos políticos distintos hasta la fecha. El muro de Berlín se construye como otra forma de contener a la Unión Soviética. Hay que saber que los aliados se habían repartido la ocupación de Alemania. Francia, Inglaterra y Estados Unidos ocupaban el occidente de Alemania y la Unión Soviética el oriente de Alemania. Quedaba la capital, Berlín, como una isla en medio de Alemania Oriental, en medio de la zona soviética, y Berlín se había repartido como un pastelito de la misma manera. La mitad de Berlín dividida en tres, franceses, ingleses, americanos, y la otra mitad de Berlín soviética. En los 60 se construye el muro por varias razones. Uno, es una contención militar, política e ideológica. Es un espacio de confrontación entre Occidente y la Unión Soviética. Y eso provocó otra crisis de tensión muy grave en 1961-62 entre los dos bloques. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el resto del mundo? El término de la Segunda Guerra Mundial también trajo el fin de los imperios coloniales, particularmente el británico y el francés. En muchos de los países colonizados existían movimientos de liberación nacional que consiguieron la independencia entre 1950 y 1960. Vamos a conocer la relación que existe entre el nuevo orden mundial y la independencia de naciones en África y Asia en este periodo. A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, empieza la reconstrucción de lo que se ha denominado un nuevo orden mundial o un orden mundial postbélico. Y esto se debe a que las antiguas potencias coloniales empezaron a perder una gran cantidad de poder. También surgen movimientos que se venían gestando de independencia. Algunas veces por voluntad, por decisión de la capital europea que dominaba esos territorios, y en otras ocasiones porque los pueblos de esas colonias empezaron a rebelarse y a levantarse en contra de los países que los dominaban desde Europa. La independencia de la India, de Argel, la Revolución China, la Revolución Cubana en Latinoamérica y sobre todo las últimas fueron las de África. En 1955 tuvo lugar un evento de singular importancia en Indonesia, la Conferencia de Bandung, en la que estuvieron presentes representantes de 29 países africanos y asiáticos. Les invito a conocer la trascendencia de este suceso. La Conferencia de Bandung da la consolidación a la independencia
fundamentalmente de los países africanos, ¿no? Pero también hace referencia a la descolonización en general. Recordemos que la parte de Medio Oriente también empieza su independencia. Así nació el movimiento de los países no alineados que desde 1961 hasta nuestros días ha luchado por preservar la independencia de las naciones frente a los intereses de las grandes potencias. A pesar de ello, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética continuaron ejerciendo su influencia en las decisiones económicas y políticas de esos países recién independizados, como en Vietnam, entre 1959 y 1975. En este caso, el gobierno estadounidense quería detener a toda costa el avance del socialismo en el sudeste de Asia, lo cual desencadenó un conflicto bélico que tuvo fuerte impacto a nivel mundial. Las imágenes de la guerra de Vietnam en los noticieros, el reclutamiento forzoso de ciudadanos estadounidenses, el gasto excesivo y lo prolongado del conflicto causaron que un sector de la sociedad comenzara a rechazar la participación de los Estados Unidos en esta contienda. La relativa homogeneidad de la sociedad estadounidense de los años 50 cambió repentinamente cuando en los años 60 muchos jóvenes comenzaron a actuar en contra de los valores sociales tradicionales. Además, se cuestionaba el funcionamiento del sistema político y económico de su país y de las grandes potencias. Un número importante de jóvenes se involucró con las organizaciones defensoras de los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam. Exigían cambios radicales, adoptando un punto de vista revolucionario. Otros rechazaron el activismo político y buscaron una alternativa a la realidad del sistema económico existente, los hippies. El término hippie viene de la expresión inglesa hip, que significa vanguardista. Se les llamó así porque experimentaron con nuevas formas de vida comunitaria que reemplazaban a la familia nuclear y rechazaban la sociedad de consumo, entre otras cuestiones. Veamos con mayor detalle los cambios en la cultura estadounidense en los años 60. Un elemento interesante que se puede analizar en la guerra de Vietnam es el escenario que se está dando al interior de Estados Unidos de contracultura. Los jóvenes aparecieron como el actor principal de un mundo que estaba sufriendo cambios desde tiempo atrás. No querían participar en estas guerras, no entendían la importancia de esas guerras. Defendieron entonces también que la mejor manera de relacionarse con el mundo era la paz. Así, de esta manera, se comenzó a gestar un movimiento que defendía los derechos civiles. Esto llevó a nuevos fenómenos culturales. En el terreno de la música, por ejemplo, apareció el rock and roll y empezó a formarse un movimiento cultural. Se produjeron protestas, los jóvenes se organizaban, caminaban por las calles, llevaban sus banderas, expresando qué es lo que reclamaban. Hubo cambios en la manera en la que se relacionaban la generación anterior con las generaciones nuevas. La constante tensión provocó entre las superpotencias un enorme avance científico y tecnológico, sobre todo en el terreno militar. Aunque es innegable que estos avances también tuvieron repercusiones a largo plazo en la vida cotidiana, las comunicaciones y en general el ámbito cultural. Entre las décadas de 1950 y 1970, la investigación científica y el interés en el desarrollo tecnológico permitieron que las computadoras disminuyeran su tamaño, aumentando su capacidad y velocidad de procesamiento. Además, se logró reducir su gasto energético. Esto permitió un notable adelanto en el campo de la informática, lo que fue fundamental para generar avances en la ciencia y en particular para explorar el espacio. La Unión Soviética parecía llevar la delantera en la conquista del espacio, cuando en 1957 lanzó el primer satélite espacial, el Sputnik. Después, en 1961, envió el primer ser humano al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin.
Con el fin de no quedarse atrás, los Estados Unidos orientaron su programa espacial a llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Esto ocurrió cuando el Apolo 11 aterrizó en el satélite en junio de 1969. Además de explorar los planetas de nuestro sistema solar, las misiones espaciales se concentraron en maniobrar satélites en el espacio, realizar ensayos científicos y tecnológicos, estudiar la Tierra, modernizar telecomunicaciones y enviar información tanto del orden civil como del militar. Mientras las superpotencias exploraban el espacio y la tensión por la Guerra Fría continuaba, en otras partes del mundo ocurrían grandes cambios políticos. No te pierdas la siguiente información. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, desaparecen grandes imperios coloniales. Primero el inglés, luego el holandés y finalmente el francés. Con la independencia surgen grandes países, grandes naciones, grandes estados. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver, no queremos ser ni parte del bloque americano, ni parte del bloque soviético. Nosotros somos el tercer mundo, el tercero en discordia. Todavía son grandes naciones agrícolas, con un 80% de la población en el campo y con un nivel de vida muy bajo. Lo que nos importa es la justicia social y el desarrollo económico, pero no queremos pagar como precio la dependencia de la Unión Soviética o la dependencia de Estados Unidos. En 1950 es la famosa conferencia de Bandung que crea el movimiento de los no alineados. Durante la Guerra Fría, el mundo entero vivió décadas de tensión continua. Parecía que el destino de la humanidad estaba en manos de las dos superpotencias. ¿Cómo terminó este proceso? ¿Cuál de las dos superpotencias resultó vencedora? ¿Cómo cambió el mundo con el fin del conflicto? Nos vemos en el próximo programa para conocer el desenlace. Televisión educativa.